Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes en sus corazones. Amén. El día de hoy quiero compartirles la segunda parte, el segundo libro que escribió Alberto Rivera. Él es jesuita, sacerdote católico que servía al Vaticano. Amén. La cruz doble habla sobre su hermana. Él tenía una hermana que era monja, y como hicimos de Alberto, queridos hermanos, como en 3 partes, así también lo vamos a hacer ahora, porque a veces es difícil poner toda la información en un solo video. Así vamos aprendiendo y asimilando bien parte por parte, porque es bastante información que tenemos que procesar bien. Amén. Entonces, desde ya les agradezco por estar aquí, por compartir el video, por suscribirse a este canal. Gracias a los que dejan su like, que apoyan de una u otra manera. Muchas gracias, queridos hermanos. El día de hoy entonces vamos a continuar con la cruz doble. Es muy fuerte la información. Les pido que pongan mucha atención para continuar con estas historietas. Si Dios quiere, vamos a seguir también compartiendo las siguientes historietas. Amén. Estas historietas a veces es difícil de encontrar, ya muchas librerías bíblicas ya no lo tienen. Antes sí se vendía, como les decía anteriormente. Esto han querido desaparecerlo de la faz de la tierra, porque Alberto Rivera revela muchas cosas importantes que hacen oculto a la Iglesia Católica. Amén. Entonces esto traiga liberación para que nosotros también podamos enseñar a otros, para que enseñemos a los católicos la verdad, porque hermanos, los católicos también tienen una alma que salvar. Muchos de ellos están ahí por ignorancia, no porque amen la religión. Muchos están por ignorancia porque no saben la verdad. Muchos de nosotros en algún momento conocimos de esta religión, nos enseñaron en el colegio, y nosotros tenemos que desenmascarar al diablo. Tenemos que saber la información para desenmascarar. Amén. No podemos ser ignorantes sobre este tema, porque nosotros somos evangélicos, somos cristianos y tenemos la verdad, porque solamente Jesús es el único que salva. No hay religión que salve. Nosotros no le hablamos de ninguna religión, porque ninguna religión salva a nadie. El único que salva se llama Jesús. Entonces vamos a comenzar. Amén. Bien, ahí dice la cruz doble, Alberto, segunda parte, basado en una historia real. Recuerden que esto es real, no es un cuento, no es algo que se ha inventado. Alberto era un jesuita verdaderamente. Alberto era un ex jesuita, pero renunció a eso y salió de la Iglesia Católica, ¿ok? Entonces, ahí hay un avión y dice así: el doctor Alberto Rivera fue entrenado como agente clandestino. Fue un sacerdote jesuita asignado para infiltrarse y destruir las iglesias y seminarios protestantes. Nuestra historia continúa después de su conversión a Cristo, cuando dejó la fe católica romana. Había ya causado olas de impacto entre sus superiores en España y en el Vaticano, ¿ok? Estaba casi sin dinero la noche que dejaría Madrid. Tenía una maleta y un boleto de ida a Washington, D.C. Me sorprendió cómo Dios había puesto el pasaporte y los papeles necesarios en mis manos para alejarme de España. Esta sería mi única oportunidad de escapar. Había llamado a mi padre 1 hora antes para decirle que dejaba la institución católica romana. Mi padre me llamó el perro de la familia y colgó el teléfono en mis oídos. Imagínense, hermano, por eso dice la palabra que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Dice la palabra que seremos aborrecidos como Jesús fue aborrecido. Amén. Continuamos. Antes de salir del aeropuerto hice una llamada de emergencia a mi hermana menor María en Inglaterra. Fue un acto de Dios que la operadora pudo comunicarse con ella en un convento católico romano en Londres. María lloraba. Alberto, ¿eres tú? Oh, Alberto, Alberto, y se pone a llorar, sollozos, dice ahí. He tratado de suicidarme 3 veces. Ayúdame, Alberto. Mientras trataba de comunicarme con María, perdí mi vuelo a Washington, D.C. O sea, Alberto perdió el vuelo mientras estaba comunicándose con su hermana. Y ahí alguien le dice a Alberto, Alberto, ¿era María una monja? O sea, la hermana de Alberto se llamaba María y era una monja. Por eso que Alberto ahí le responde, sí, estaba en un claustro conventual del Sagrado Corazón.
O sea, su hermana estaba enclaustrada en el convento Sagrado Corazón. Continúa Alberto contando que solamente un avión más salía de España esa noche. Iba a Londres y lo tomé. Solo Dios sabía el terrible peligro a que María estaba expuesta y qué tan cerca estaba de la muerte. Él me dirigía a Londres. O sea, ya no fue Alberto a Washington, sino a Londres. Ahí dice aeropuerto Heathrow, Londres, Inglaterra, 5:30 de la mañana, septiembre 18, 1967. Y ahí Alberto ora, oh Dios, ¿qué haré? No tengo dinero, perdí el vuelo a Washington, D.C., todo está confuso. Estoy en Londres para ver a María, ayúdame, Señor. Alberto estaba orando en el avión. Amén. Conseguí un pequeño cuarto en IMCA y comencé a llamar iglesias protestantes. ¿No tenías miedo de que ellas fuesen infiltradas? En lo absoluto, estaba cansado. Finalmente en Londres, gracias a Dios, hice la decisión correcta. Y ahí fueron a ayudarle a Alberto, unos hermanos. Esas gentes vinieron a ayudarme. Me llevaron al convento donde estaba María. Recuerden que Alberto fue por María, su hermana, que estaba en el convento casi muriendo, ¿ok? Entonces Alberto le pidió a los hermanos que le lleven ahí al convento donde estaba su hermana. Y entonces ahí le dice, si no sale en 1 hora, entramos por usted. O sea, los hermanos le iban a esperar en la puerta a Alberto, que entró a sacar a su hermana. Entonces ahí entró Alberto, sí. Y ahí una madre superiora le dice, ¿es usted el padre Rivera? María me ha hablado de usted. Recuerden que María es la hermana de Alberto, ¿ok? No es la María, madre de Jesús, que dicen los católicos. No, María acá se está refiriendo a la hermana de Alberto. María me ha hablado de usted muchas veces. Dijo que usted es un sacerdote fuerte, lleno de fe. Solo la forma en que la Madre Superiora habló me hizo suspicaz. Pensé que sí. Ella sabía que ya había yo abandonado la institución católica romana. Y ahí la monja le dice, sé que vino a ver a su hermana María, pero está muy enferma para verlo. Y ahí dijo Alberto, lo siento, pero es eso por lo que estoy en Londres. Debo ver a María antes de partir para América. Padre, debo pedirle disculpas por no permitirle ver a María, pero lo hago bajo las reglas de nuestra orden, como usted sabe. Este es un claustro de monjas. El único sacerdote que pueda verla es su confesor. Ahora, con su permiso, lo dejo. La hermana lo conducirá a la puerta. O sea, la monja no le quería permitir a Alberto Rivera ver a su hermana. Entonces, Alberto ahí hace una aclaración. No es permitido el contacto con las monjas enclaustradas, excepto en ocasiones especiales. Mi llamada de emergencia desde España era la única razón por la que me permitieron hablar con María. Entonces Alberto hace esa aclaración, pero sin embargo ustedes saben que muchos de esos sacerdotes se acuestan con las monjas, tienen hijos, les hacen abortar. Ustedes saben que en el tema de Alberto que hemos hablado, la primera parte, la segunda, la tercera de Alberto, ahí está específicamente hablado cómo ellos tienen túneles donde meten a los bebés abortados, ¿ok? Entonces eso téngalo claro también. Entonces, hermanos, Alberto no se iba a ir sin su hermana, él se iba a resistir. Y ahí dice Alberto, me niego a salir, si no traen a María, la encontraré yo mismo. Y ahí la monja le dice, padre, no tengo más remedio que llamar a la policía. Llamó a la policía. Y ahí Alberto hace un aclarando, sabía yo que el Vaticano había notificado a la Arquidiócesis de Londres que había escapado. De otra manera, ella hubiese llamado a la arquidiócesis en lugar de llamar a la policía. Ellos andaban de cacería por mí. Entonces Alberto se dio cuenta que la monja, la madre superiora, ya sabía que Alberto había salido de la iglesia católica. Por eso llamó a la policía. Y ahí Alberto habla, ya no me llame padre, no soy un padre de Roma, estoy salvado. Ahí la Madre Superiora usa la campana, din, din, din. Sabía que no es usted lo que era. Y ahí Alberto responde, sin importarme lo que haga, no dejaré este lugar sin ver a María.
termine esa herejía sin sentido, padre. Verás lo que haré. O sea, la monja superiora le empieza a amenazar a Alberto. Y ahí la madre superiora dice, hermanas, no lo dejen pasar por esa puerta a menos que quiera irse. Voy a llamar a la Scott Yard, o sea, a la policía. Entonces Alberto le dice a la madre superiora, entonces esperaré a que venga la policía. Media hora más tarde llegó la Policía Metropolitana de Londres en lugar de la Scott Yard. O sea, el Scotland Yard era otra, diferente a la policía o similar en todo caso. Y ahí la madre superiora empieza a acusar al padre Alberto. Le dice, este es el hombre que pretende ser sacerdote. Se metió con falsas pretensiones oficial. Y ahí el policía dice, estos son cargos muy serios, le dice. Las monjas escenificaron un muy buen acto para la policía. Fue una comedia convincente. Entre sollozos, oh Madre de Dios, ayúdanos contra este hombre endiablado. Y ahí se ponen a llorar las otras monjas. Y ahí la Madre Superiora dice, nos amenazó con daño físico. Quiero que lo arresten. Miren cómo son mentirosas estas monjas. Y ahí en el pie de página dice Alberto, ¿entregaría una monja a un sacerdote? De acuerdo a su juramento, aun si el Papa se cambia de la fe romana, está obligada a entregarlo. Imagínense, esas son las reglas de ellos, ¿no? Continuamos, ahí la policía estaba hablando con Alberto. No es cierto, nunca las amenacé. Aquí están mis documentos de la Arquidiócesis de Madrid que me permiten estar aquí. Sí, señor. Ahí la policía le dice, no podemos leer español, este es su sello. Y ahí Alberto responde, sí, señor. Y ahí le preguntan a Alberto, Alberto, ¿le dijiste cómo encontraste a Cristo? Oh, sí, les dije toda la historia. ¿Cuál fue su reacción? Bien, Tim, el Señor lo preparó porque uno de los dos oficiales de la policía resultó un verdadero creyente cristiano. Gracias a Dios se puso de mi lado. Como hermanos, Dios estaba preparando todo a favor de Alberto y de su hermana. Dije a los oficiales, no me metí, vine a ver a mi hermana que está en algún lugar en este convento. Está muy, muy enferma. ¿Qué tan enferma está? Le pregunta el policía a la Madre Superiora y la Madre Superiora dice, oh, no, no es tan serio. Y ahí Alberto dice, usted rehusó permitirme ver a María porque estaba muy enferma. Ahora dice que no está tan enferma. Cómo se mueve la mentira ahí en la Iglesia Católica, hermanos. Entonces la policía dice, ¿quería su hermana verlo? Y ahí Alberto responde, sí, hablé con ella por teléfono hace 2 noches suplicando por ayuda. Y ahí la Madre Superiora dice, imposible, él mintió. A ella no le es permitido usar el teléfono, quiero decir, dice la Madre Superiora, ¿no? Entonces ahí el policía le dice, Madre Superiora, nos gustaría ver a su hermana del Señor y hablar de esto con ella, con su permiso, le dice el policía. Y ahí la monja se quedó sin aire, ¿no? Y ahí Alberto sigue contando, ¿no? Dice, la Madre Superiora trató lo mejor que pudo para que la policía se fuera. No quería que vieran a María. Ellos no se iban, de tal manera que me llevó a la celda de María. O sea, a la tanta insistencia recién les permitió verla. Cuando la Madre Superiora abrió la puerta de la celda, olía a muerte. No pude creer lo que vi. Fue horrible, me despedacé y lloré cuando la vi. Estaba lleno de odio para Roma. Mi pobre hermana pesaba menos de 60 libras. María, le dice Alberto a su hermana. Y miren, hermanos, ahí en pantalla, cómo Alberto encuentra a su hermana desangrada, hermanos. Vi su hábito ensangrentado, estaba seco y tieso. Ustedes saben que la sangre cuando se seca pues se pone tieso, ¿verdad? Era de las úlceras sangrantes de su espalda, causadas por los golpes de la flagelación. Ustedes saben que las monjas se flagelan, se golpean según ella para ayudar al sufrimiento de Cristo, de María. Ellos, hermanos, de verdad, esa es una mentira, una farsa. Todo lo que se mueve en la Iglesia Católica. Entonces ahí llorando, Alberto se acerca a su hermana María. ¿Me escuchas?, le dice Alberto.
Pensé que estaba muerta, estaba tambaleando, casi vomité del olor a carne podrida. Luego la vi moverse. O sea, prácticamente su hermana de Alberto se estaba pudriendo, hermanos, ahí en el convento. Imagínense por la flagelación que ellas se golpean muchas veces para hacer sus penitencias. El Señor reprenda a Satanás y toda mentira, amén. Y ahí Alberto sigue contando, perdóname Alberto, pero ¿qué es esta cosa de la flagelación? No entiendo. Yin es parte de la disciplina religiosa en las diferentes órdenes católicas romanas dentro de los monasterios y conventos. A veces usan un látigo con clavos de plomo o acero, o sea, en la punta le ponen clavos de plomo o de acero. Las monjas o monjes generalmente se latiguean, ellos mismos se golpean a sí mismos o se hacen latiguear por otros dentro de la misma orden religiosa. ¿Estás jugando?, le dicen a Alberto. No, le dice Alberto. Mira, Yin, la institución romana enseña que mientras más sufren, más se acercan a Cristo o a la Virgen María. ¿Es esa su manera de salir del purgatorio más rápido?, le dicen a Alberto. Y Alberto responde, es una de las formas. Esto es basado a la doctrina católica romana de la economía de la gracia. La institución romana enseña que nadie puede ser salvado por la fe solamente, pero la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe. En 593 después de Cristo, el Papa Gregorio inició la enseñanza del purgatorio como un lugar temporal de purgación, o sea, de sufrimiento, para aquellos que mueran como católicos romanos. El Concilio de Florencia hizo oficial en 1439. Y ahí Alberto sigue contando. María respondió cuando la llamé, María, necesitas un doctor, ¿te están haciendo daño? Y ahí la hermana de Alberto responde, no Alberto, nadie me está haciendo daño, estoy embrujada, endiablada, me merezco ser castigada a muerte. Mire hasta dónde llega la mentira, el engaño de la Iglesia Católica. Y ahí Alberto le dice, ¿por qué te castigas a ti misma, María? Y ahí su hermana le responde, tengo que hacerlo porque a pesar de recibir todos los sacramentos y la confesión mañana y tarde, me siento más miserable cada momento. No tengo esperanza, Alberto, estoy desesperada. Eso pasa, queridos hermanos, muchas veces. Muchas veces el enemigo les hace creer a ellos que nada es suficiente, que necesitan golpearse, cuando Cristo ya pagó todas nuestras penas. Amén. Y ahí la hermana de Alberto sigue diciendo, porque Él sufrió por mí, tengo que sufrir por Él. Él es mi esposo, estoy casada con Cristo, debo morir con Él. Y ahí Alberto le dice, María, esto es blasfemia contra nuestro amado Jesús. Su única novia es su verdadera iglesia y de seguro esta institución no le pertenece a él. Y ahí la hermana de Alberto extiende su mano para agarrar el crucifijo y dice, debo besar el crucifijo. Y Alberto le quita el crucifijo y le dice, María, en el nombre de Dios, deja eso. Este crucifijo no puede ayudarte, es muerte. Esto no es Cristo, no Alberto. Le dice ella, ¿no? Ustedes saben, hermanos, que la Biblia dice que maldito el que muere en un madero. El Señor se hizo maldición por nosotros. Ya nosotros no adoramos el crucifijo ni con Cristo ni sin Cristo. Si usted tiene un crucifijo, tiene que botarlo a la basura. Amén. La Biblia nos dice que las palabras puestas en la cruz de Cristo en la crucifixión decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Juan 19:19. Pero en el crucifijo los católicos romanos pusieron INRI. El diccionario de Webster dice que significa Jesús Nazareno, Rey Judaedrum. Pero el extremo juramento de los jesuitas tiene un significado especial. Luston necar reyes impíos. Latín clásico. O sea, la cruz que los católicos tienen, que le ponen INRI, no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Por eso que el crucifijo es maldición, usted tiene que botarlo.
¿ok? Entonces Alberto sigue contando. Alberto, ¿por qué dices que el crucifijo es muerte? Y ahí Alberto dice, traducido al castellano, Tim, INRI significa exterminar o aniquilar reyes, gobiernos o dirigentes impíos o herejes. La crucifixión de Jesús trae perdón y vida, pero el crucifijo es un símbolo jesuita de venganza y muerte. ¿Qué significa INRI? Ya lo sabes. Exterminar o aniquilar reyes, gobiernos o dirigentes impíos herejes, porque el diablo tiene un poder temporal en este mundo, ¿ok? Pero de Dios es el poder, Dios está por encima de Satanás. Pronto dice que el Señor va a terminar con este reino corrupto y Dios va a implantar un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿ok? Y ahí las monjas hacen su show. Santa María, esta es una herramienta del diablo, oh Señor, trae la luz a su mente, o sea, están en contra de Alberto Rivera. Padre Rivera, déjala tranquila. Oh no, mira el crucifijo. María, Reina del Cielo, ayúdanos, dicen las monjas, ¿no? Y ahí Alberto le dice a su hermana, María, clama en el nombre de Cristo Jesús. Solo Él es tu Salvador. Debes obedecer sus enseñanzas. Si oras a Él pidiendo perdón de tus pecados y te arrepientes de todas estas mentiras religiosas, puedes ser liberada por la sangre que derramó por ti en la cruz. Y ahí su hermana le dice, Alberto, ¿me escuchará? Y Alberto le dice, sí, María, tal como eres. Y ahí le preguntan a Alberto, ¿fue salvada Alberto? Y ahí responde, sí, le dije que creyera en la palabra escrita de Dios y lo hizo, gracias a Dios. Nota, en el catolicismo romano la Biblia solamente no es considerada la palabra de Dios. Para ellos la palabra de Dios es tradición, más magisterio, la autoridad de enseñanza de la institución y al último está la Biblia. Solo cuando todo esto es unido tienen lo que ellos consideran ser la palabra de Dios. O sea, ellos no lo ponen la palabra de Dios al inicio, no lo ponen por encima, sino que lo combinan con la autoridad de enseñanza de la institución católica. Entonces ahí Alberto agarra a su hermana y se la quiere llevar. Miren el show de las monjas otra vez. María me rogó que la sacara para así servir a Cristo y lo hice. Por favor, déjenme pasar, me llevo a María de este lugar endiablado y nadie me va a detener. Libre al fin, dice la hermana de Alberto. Y ahí la madre superiora dice, padre, esto es un secuestro, se le está llevando sin voluntad. Las monjas estaban furiosas. Ustedes saben que hay monjas que han muerto ahí en la misma iglesia católica, ahí en el convento, flagelándose, golpeándose y nunca notificaron a sus padres. Hay muchos padres que piensan que sus hijas están vivas, ahí nomás las matan y el Señor reprenda al diablo, sabrá lo que hacen con el cuerpo, hermano, porque el satanismo con la iglesia católica están unidas. Muchas veces hasta aún de los bebés que sacrifican, sacan aceite, sacan hechizos, sacan un montón de cosas, les sacan la sangre al bebé, se lo toman, comen la carne de los niños, etcétera. Pasa un montón de cosas, el Señor reprenda al enemigo, amén. Por eso que la iglesia católica es considerada la madre de las rameras de la tierra, por eso que Dios mismo lo va a destruir, amén. Hay muchos testimonios en YouTube de ex monjas que han sido salvadas de ahí. Ellas cuentan, espeluznante, hermano, es tremendo lo que pasa ahí dentro en los conventos, la violencia, el espíritu inmundo que se mueve, un ambiente sepulcral, un ambiente tenebroso. Es fuerte lo que se mueve ahí dentro de la iglesia católica, de los monasterios, de los conventos, es fuerte. Continuamos. Y ahí la policía se da cuenta y ve a la hermana de Alberto ensangrentada. Y ahí uno de los policías se asusta, dice, ¿cómo pudo haber pasado esto en Inglaterra? Y el otro policía dice, doctor Rivera, ¿quiere que arrestemos a la madre superiora por este crimen? Solo formule los cargos y nos la llevamos. María es la evidencia, porque su hermana estaba demacrada, muerta en vida, oliendo, hermanos, a sangre, a carne putrefacta. El Señor tenga misericordia, amén, todo lo que pasa ahí adentro. Y ahí la madre superiora estaba asustada. Y ahí Alberto dice, no, oficial, Dios la juzgará y sentenciará lo mismo que a esta institución.
Y ahí las otras monjas haciendo su show. La Madre Superiora no es culpable, es una santa para nosotros, tenga piedad. Y la otra monja dice, Madre de Dios, ayúdanos. Estaban ahí las monjas haciendo su espectáculo. Entonces Alberto dice, nos fuimos llevando a María al doctor. Y ahí la Madre Superiora se queda con rabia. Está condenado para siempre. La Virgen se encargará de ese padre Rivera. Es otro Judas que ha vendido a nuestro Santo Padre el Papa. Imagínense cómo la mente de ellos está tan cegada. El Señor reprenda al diablo. Amén. En este punto fui puesto en la lista de los muertos de Roma. Ahí, hermano, fue cuando más empezó la persecución en contra de Alberto. Solamente por rescatar a su hermana, ahora la Iglesia Católica le hace una persecución silenciosa a Alberto. Lo han querido matar de muchas maneras. Vamos a seguir viendo eso en los siguientes capítulos. Amén. Y ahí Alberto sigue contando, María estaba segura con una familia cristiana creyente de la Biblia, siendo cuidada para recobrar su salud. Yo estaba sin un centavo, se me vigilaba y encaraba un futuro muy oscuro. Tuve que conseguir un trabajo para ayudar a pagar los gastos de María. Solo Dios pudo abrir puertas para mí. ¿Se preocuparon por ti en el Vaticano? Oh, sí, Jaime, dice Alberto, pero tú eras nada más un hombre, le dicen a Alberto, y él responde, sí, pero ya sabían demasiado, me había convertido en una amenaza para ellos, así es que el Vaticano entró en acción para silenciarme de la manera que pudieran. Si ven en pantalla, ahí ya los jesuitas empiezan a tramar contra Alberto en el Vaticano. Ahí vemos conversas que tienen muchos de ellos y se dicen uno al otro, ¿qué chance tiene el doctor Rivera de sobrevivir? Ninguno, dice uno de ellos. Hemos puesto presión política en el gobierno británico para asegurarnos de que no sobreviva. Notificamos al embajador de España en Londres para protestar y demandar que el padre Rivera sea retornado a España. Dios nos libre, hermanos. Imagínense, hermano, qué terrible situación. ¿Lo protegerán los protestantes? No, dice uno de ellos. Hemos alertado a nuestra gente clave en los movimientos ecuménicos y carismáticos a través del mundo para que nos ayuden a destruirlo. Le hemos dicho que robó $1 millón. ¿Ves cómo ellos se valen de la mentira para dañar? Le hemos dicho que robó $1 millón, que dejó España con una mujer y que nunca fue sacerdote. Miren cómo la mentira empieza a darse. Así difaman ellos a hombres de Dios. Ahora escuchen esta información, hermanos, con respecto a María. Esto fue una de las cosas que a mí también me impactó, amén. Dice que María Rivera, ya recuperada, se casó con un caballero pentecostés cristiano. Se fueron a Canadá y María desapareció. Imagínense, ¿con quién creen ustedes que se casó la hermana de Alberto Rivera? Con un falso cristiano, con un infiltrado, porque se fue a Canadá y desapareció su hermana. Por eso, hermanos, vigilen con quién se están casando. Hay muchos lobos en medio de nosotros. No se puede usted confiar, tiene que discernir, tiene que ver los frutos. No estamos solos, Dios está con nosotros, pero discierne, vigila. Hay lobos en medio de las ovejas. El Señor reprenda al diablo, amén. Y ahí Alberto continúa diciendo, se descubrió más tarde que su esposo era realmente un hermano falso. ¿Se dan cuenta? Resultó ser un católico romano, o sea, estaba disfrazado en medio de los evangélicos y miembro de la orden de los caballeros de Colón. Era miembro de la orden de los caballeros de Colón. El doctor Rivera cree que ella está muerta o sufriendo en otro convento. Imagínense, hermanos. Fíjese, si el enemigo no es malo, por eso uno tiene que velar, hermanos. Es probable que hayan matado a su hermana o la hayan llevado a otro convento a sufrir para vengarse de Alberto porque le sacó a su hermana de ese sufrimiento. Dios nos ampare, hermanos. Todos tienen que velar. Esto tienen que aconsejar muchas madres a sus hijas. Muchas jóvenes tienen que saber esto. Incluso mujeres, madres solteras tienen que saber esto. Amén.
Y ahí siguen tramando contra Alberto. ¿Qué crees de las iglesias protestantes independientes? ¿Ayudarán al padre Rivera? Porque ustedes saben que hay iglesias que no se mezclan con la gran ramera. Amén. Hay que tener cuidado. La iglesia cristiana verdadera se une con los santos. Nosotros no nos unimos a los ecuménicos. La verdadera iglesia escapa de esas iglesias ecuménicas que predican un falso amor, solo amor y paz, nada más, no predican doctrina. Tenga cuidado con eso. Por eso mire lo que le dice este jesuita al otro jesuita. ¿Qué cree de las iglesias protestantes independientes? ¿Ayudarán al padre Rivera? Y ahí le responde uno de ellos: solo las que dicen que no somos iglesia cristiana lo ayudarán. ¿Escuchaste? Solo las que dicen que no somos iglesia cristiana lo ayudarán. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es claro todo? Y el otro dice: hay muchas iglesias como estas, padre, le dice. Y el otro dice: no hay muchas, pero son muy fuertes y peligrosas. ¿Cómo son las iglesias de santidad que atacan a la gran ramera, que predican sana doctrina verdadera por dentro y por fuera? Son peligrosas. El mismo agente romano lo dice: no hay muchas, pero son muy fuertes y peligrosas. Somos peligrosos. Amén. El Señor está con nosotros. No hay nada que temer. Los ángeles del Señor están con nosotros. Sin embargo, no podemos provocarlo. Y ellos reconocen que somos fuertes. ¿Por qué? Por la oración, por el ayuno. Por eso que un cristiano no debe dejar la oración, el ayuno, la santidad, que son nuestras armas poderosas. Amén. Dice más ese jesuita: aquellos que son creyentes de la Biblia, completamente dedicados y totalmente entregados a Cristo, son a los que debemos temer. ¿Se dan cuenta? Escuchen bien, aquellos que son creyentes de la Biblia, completamente dedicados y totalmente entregados a Cristo, son a los que debemos temer. Desafortunadamente, el padre Rivera se ha convertido en uno de ellos. ¿Ustedes creen que el padre Rivera se iba a ir con los ecuménicos, con los tibios, con los mundanos? No, él se fue con los verdaderos cristianos, con los de sana doctrina, que predican santidad por dentro y por fuera. Se fue a un buen lugar, y así usted tiene que congregarse donde se predica santidad por dentro y fuera. Palabra sin levadura, donde no admitan el ecumenismo, las doctrinas de la prosperidad, la mundanalidad, la sensualidad, el paganismo. Usted tiene que fijarse dónde se está congregando, porque si en tu iglesia permiten el paganismo, Navidad, Día del Padre, Día de la Madre, vas por muy mal lugar. Si usted está en una iglesia donde predican de la prosperidad, hacen los miércoles de la prosperidad, tenga mucho cuidado, que ahí hay infiltrados. Si usted va donde una iglesia que dice que Dios solamente quiere el corazón, que lo de afuera no importa, que solamente hablen del amor, es una iglesia falsa ecuménica. Eso téngalo claro, ¿ok? Y ahí el otro jesuita dice: ¿irá el padre Rivera a los testigos de Jehová o a los mormones? Y el otro le responde: nunca. Es un verdadero cristiano y sabe de las falsas enseñanzas. ¿Cómo ustedes creen que Alberto Rivera se iba a ir con los testigos de Jehová si sabe que es una iglesia falsa? Así que, testigo de Jehová, arrepiéntase, conviértase, deje eso. Los mormones también, arrepiéntanse, conviértanse, dejen todas esas falsas doctrinas, ¿ok? Igualmente los adventistas, ustedes también arrepiéntanse. Y ahí continúa: este es el padre Dominico de la Santa Sede. Tiene unas recomendaciones para resolver el problema del padre Rivera. O sea, ya estaban tramando cómo eliminar a Alberto Rivera. Mi recomendación, padres, es hacer que la muerte del padre Rivera luzca como un accidente. ¿Quiénes hacen los accidentes? Así como de la princesa Diana. Hay muchos misterios, hermanos. Si nosotros empezamos a hablar, hay muchas cosas que esconden por ahí, pero aquel que tiene la unción del santo, pues sabe todas las cosas. Amén. Entonces dice uno de ellos: mi recomendación, padre, es hacer que la muerte del padre Rivera luzca como un accidente. Tenemos un hombre católico de acción bajo juramento. Miren, de acción bajo juramento, que prometió destruir al padre Rivera. El golpe será hecho dentro de la denominación protestante. Tenemos varias alternativas: envenenamiento en comida, accidente de tren,
o automóvil o muerte científica en un hospital. No debería tomarnos mucho tiempo. Tiene que ocurrir antes de que Él sea bien conocido. Puede lastimar nuestras metas para la unidad política religiosa. ¿Quién está organizando la unidad política religiosa? El Vaticano, la Iglesia Católica con todos los jesuitas, ¿ok? Eso viene, el anticristo está para manifestarse y todos los que coquetean con la gran ramera se van a perder. Arrepiéntete a tiempo, ¿ok? Esto no es un juego, hermanos. Se está trabajando, se está planeando la unidad política religiosa. Quieren una sola religión, una sola moneda. Porque pronto se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. El Señor nos ampare. Hay que seguir orando, velando, santificándonos, ser celosos de la sana doctrina. No te dejes contaminar, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Esto lo digo por aquellos que tienen miedo. La Biblia dice, he aquí os doy poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Mientras tú seas fiel, los ángeles de Jehová están a tu alrededor defendiéndote, hermano. Esto es una realidad, esto es una historia verídica para abrir nuestros ojos, para saber que estamos militando en Cristo y esto es una batalla a muerte por nuestra alma. Hay que luchar, por eso dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo van a arrebatar. Aquí hay que militar bien, hay que batallar bien, hay que ser sinceros con Dios. Aquí no puedes estar jugando. Todas esas iglesias tibias, mundanas, ecuménicas, todos los que están amarrados con el mundo, con el paganismo, con la prosperidad, están amarrados con Roma, son hijos de la ramera. El Señor lo reprenda, que se arrepientan ahora, que tienen tiempo antes que sea tarde, porque el arrebatamiento está cerca y pronto se va a ir una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga, que en el mundo no se ha contaminado. Amén. Todos a buscar más de Dios, a orar más, a vigilar más, a cuidar nuestras iglesias. Cuidado con quién te casas. ¿Has escuchado qué le pasó a la hermana de Alberto Rivera? Le rescató, le ayudó, pero ella no vigiló. Por eso dice la palabra, conocimiento quiero más que sacrificio y holocausto, porque por falta de conocimiento muchos perecieron. Vigila la iglesia con los que llegan, quienes están ahí, quienes siembran discordia, quienes aman el dinero, quienes están poniendo herejías, haciendo nuevas doctrinas, defendiendo la Navidad. ¿Quiénes son? Vigila, lucha por la obra en el Espíritu. No es que te vas a agarrar a golpes, no, ora, ayuna y habla la verdad. Así el diablo se moleste y Dios va a ser tu defensa. Dios es nuestra defensa, hermanos. El Señor dice en su palabra claramente, solamente esfuérzate y sé valiente para que heredes la vida eterna, la tierra prometida. Amén. Bien, queridos hermanos, hasta aquí llegamos en la primera parte. Vamos a ir luego a la segunda parte y luego a la tercera parte. Es amplio, es extenso, pero así vamos asimilando. Es bastante información que hoy hemos recibido. Sigue ahí meditando, comparte esta información. Si no te has suscrito, suscríbete para que te sigan llegando todas estas informaciones. Y también te invito a dejar un like para que esto se pueda expandir. Amén. Y toda la gloria sea para el Señor. Gracias por haber estado aquí, queridos hermanos. Un abrazo a la distancia. Amemos a Dios. Mientras tú seas fiel, el Señor es tu defensa, porque el Señor guarda a sus santos, dice su palabra. Amén. Así que cuídense y ánimo a seguir peleando la buena batalla, porque Cristo viene y solamente se irá un pueblo valiente. Los cobardes quedarán fuera. Si alguien le quiere entrar un espíritu de cobardía, reprende, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los que encabezan la lista al infierno, los que van a heredar el infierno son los cobardes. Así que deja la cobardía, reprende y pelea la buena batalla. Echa mano de la vida eterna. Busca tu salvación, conságrate, amén. Entonces, hermanos, hasta aquí llegamos. Que la paz del Señor Jesús quede en sus corazones. Sigamos orando unos por otros y adelante, siempre firmes, creciendo en la obra del Señor, amén. Gloria a Dios, la paz de Cristo, aleluya.